Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que usted esté escuchando este podcast. Esto es Surtido Deportivo y vamos a hablar sobre el sorteo de nuevo ingreso del baloncesto superior nacional de esta temporada 2023. No vamos a entrar muy en detalle en los jugadores como tal. Vamos a hablar, sí, de sus estadísticas, donde han estado, pero nos vamos a centrar más bien en qué espacios llenan estos jugadores en los equipos y quizás porque fueron escogidos. Para saber un poco más de estos muchachos, de cuál ha sido su trayectoria, cuáles son sus habilidades más detalladamente. Hay varios podcasts por ahí que ya han salido, en algunos ha participado Kitín, que es parte de Pure Basket, en otros han participado Fabi Vale. Esas personas siguen bien de cerca el baloncesto universitario, el baloncesto escolar, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y han hablado muchísimo de las habilidades de estos muchachos. Pueden ir allá. Aquí vamos a hablar del baloncesto superior nacional. En ese sorteo hubo cambios, justamente comenzando el sorteo, hubo un cambio donde los Osos de Manatí adquirieron ese primer turno del sorteo. En cambio, enviaron a Jabari Yosaya a los Leones de Ponce y al turno número 2 entonces pasó a ser de los Leones de Ponce. También los Gigantes de Carolina adquirieron a Guillermo Díaz en un cambio con los Cangrejeros de Santurce, donde Santurce recibió a José Guitián en el 13º turno del sorteo de nuevo ingreso. Y por último, Adrián Ocasio pasó a los Gigantes de Carolina desde los Indios de Mayagüez. Los Indios recibieron entonces el 8º y 14º turno del sorteo, más consideraciones económicas. Así que rapidito, empezando esta temporada en este sorteo, hubo cambios que reforzaban a los equipos y también donde los equipos adquirían turnos de este sorteo 2023. Aquí podemos ver en pantalla a los jugadores que cambiaron de equipo durante el transcurso de este sorteo. Ponce consiguiendo a un escolta, Carolina consiguiendo a un armador, seguramente porque Tremont llegue tarde. Los Cangrejeros reforzándose un poco en esas posiciones 3-4, donde están bastante finitos y siguen bien finitos en esa posición con José Guitián. Por lo menos le abre la cancha un anotador de 3 puntos. Y Adrián Ocasio, un jugador en la posición 3-4 también, que llega a los Gigantes de Carolina, mucha juventud, un obrero en cancha que puede aportar bastante. En el sorteo como tal, los Osos de Manatí escogieron a Jivian Jackson, 24 añitos, armador escolta, 6 pies de estatura, está en Bélgica, 16 puntos, 2.8 rebotes, 1.9 asistencia, 44% de campo, 27 del triple y 90.7% del tiro libre. Hasta el momento que estamos grabando. En la segunda ronda escogieron a Argenis Quintana, jugador armador de 22 años, 6 pies de estatura, participó con la selección nacional en el campeonato 18 de FIBA América y estuvo participando con Miami Christian High School en el año 2018. En la tercera ronda cogieron a Brian Calderón, point guard escolta de 25 años y 6 pies de estatura. Aquí estamos viendo unos Osos de Manatí que se fueron completamente en este sorteo a escoger jugadores de la posición de armador y escolta, una posición donde tienen a Jordan Howard, tienen a Isaac Sosa ahora, con estas adquisiciones, tienen a Jivian Jackson, allí tienen una línea bastante profunda en esas posiciones de armadores y escolta, pero posiblemente Jivian llegue tarde, salieron de Jabari y Josiah, así que escogen a estos otros dos jugadores que son armadores y escoltas también para ver si le pueden ayudar en esas posiciones, en lo que tanto Jordan Howard como Jivian Jackson se pueden reportar al equipo. Obviamente deben hacer los ajustes para el inicio de la temporada, pero tan pronto tengan a Jivian Jackson en cancha, este equipo de los Osos de Manatí, mi gente, lo vamos a ver más adelante cuando esté por comenzar la temporada, que hagamos los análisis por equipo. Los Osos de Manatí se ven muy bien y si logran tener el equipo completo, debe ser el mejor equipo de su sección. Hay que ver cuándo logran tener ese equipo completo, si va a ser a mediados de temporada, si va a ser al final de la temporada y cómo se estén desempeñando
de aquí a que eso suceda. ¿Cuál será el roster final? ¿Quiénes serán los 12 que van a iniciar con el equipo de los Osos de Manatí? Pues eso lo vamos a estar hablando ya cuando hagamos el análisis, pero excelente la selección de Jayvion Jackson para este equipo. Muchos pueden pensar que dieron demasiado en el cambio, dando el pick 2 y dando a Jabari Josiah, que viene de una gran temporada ofensiva, enviándolo a unos Leones de Ponce que tienen bastantes jugadores en esas posiciones, pero consiguen a Jayvion Jackson. Y eso es un plus para los Osos de Manatí, sabiendo que Flor Meléndez es quien va a estar allí, que Iván Ríos va a ser el que va a estar dirigiendo. Todos se quedan en familia. Ellos van a saber sacar lo mejor de este jugador, que promete ser uno de los mejores anotadores que se van a tener en los próximos años dentro de nuestro baloncesto superior nacional de Puerto Rico. En el pick 2, los Leones de Ponce escogieron a Trent Frazier, jugador de 24 años, 6'2 de estatura, un armador que está jugando en la Liga Adriática y en la Basketball Champions League con el Beograd de Serbia. Tiene promedio de 19.8 puntos, 2 rebotes, 6.5 asistencias, 48% de campo, 45% de 3 puntos y 81% del tiro libre, y acaba de firmar para jugar en otro club allá en Europa por cerca de 2 años. Así que Trent Frazier hay que ver cuándo se puede reportar al equipo. Lo que sí es que, viéndolo a nivel general, Frazier ayudaría muchísimo a los Leones de Ponce. Todos sabemos que Yesriel de Jesús es un jugador que juega de armador, pero es más un escolta. No pasa mucho el balón, no consigue muy bien a su jugador en la mejor posición de anotar. Trent Frazier pudiera ayudar muchísimo en esa área, ser el armador que controle el juego. Con el dirigente que tiene Ponce para esta temporada, puede encajar muy bien, resuelve muy bien en esa posición de armador y le daría versatilidad al equipo de los Leones de Ponce en esas posiciones, teniendo a Luis López y Trent Frazier como armadores, pasando a Yesriel de Jesús por bastantes momentos del juego, esa posición de escolta, con más libertad para hacer su juego de 1 contra 1. Pondrían a todos los jugadores en las posiciones que se sientan más cómodos y así entonces los Leones poder ser mejores. Tienen un equipazo en cuanto a nombres se refiere en la plantilla y eso también lo vamos a estar analizando obviamente más adelante. Pero Trent Frazier sería un plus increíble para los Leones de Ponce y los pondría como un equipo bien, bien sólido, peleando esa posición del mejor equipo de su sección. También escogieron en la cuarta ronda, en el pick 8, a Jorge González, jugador escolta alero de 6'5 de estatura, 27 años. Juega en la liga puertorriqueña, tiene promedio de 18.5 rebotes y como hijo de franquicia reclamaron a Luis Rolón, armador de 21 años, 6'2 de estatura, en la NCAA División 1 con Florida Gulf Coast. Tuvo promedio de 2 puntos, un rebote, 3 asistencias, 29% de campo, 23% de 3 puntos y 70% del tiro libre. En estos primeros 2 equipos de los que hemos hablado, hemos visto que se han ido más a escoger armadores escolta. Realmente, en el caso de los Leones, están muy llenos en esas posiciones de armador y escolta. No sé qué van a hacer con los jugadores que tienen. Quizás preparándose por si alguno llega tarde, como es igual el caso de los Osos de Manatí. Pero esa tendencia comienza a cambiar con los Gigantes de Carolina, quienes escogieron en ese tercer pick de la primera ronda a DeAndre Domínguez, jugador alero delantero de 6'7 de estatura, jugó en Estados Unidos en la NCAA División 1 con Massachusetts, tuvo promedio de 5 puntos, 2.8 rebotes, 48% de campo, 32 del triple y 67 del tiro libre. Y justamente en esa primera ronda, en el pick 4, también escogieron a Daniel Jafet Romer, jugador delantero centro de 6'9 de estatura en División 2 en la NCAA con Texas. Tuvo promedio de 5 puntos, 2 rebotes, 50% de campo, 40 del triple y 100% del tiro libre. En la tercera ronda escogieron en el pick 4 a James de Jesús, armador de 6'2 de estatura, con promedio de 18 puntos con Southwest Tennessee, 18 puntos, 2.7 asistencias, 41% de campo, 35 del triple y 81.9 del tiro libre. Y como hijo de franquicia reclamaron a Kenneth Rodríguez, jugador de 16 años,
que estuvo participando en el Baskonia B, en esos equipos de desarrollo del Baskonia en España. En el 2021-2022 tuvo promedio de 3.7 puntos, 2 asistencias, 50% de 2 con el Baskonia B, un jugador que ha sido desarrollado en España estos últimos años y que se perfila como un gran tirador dentro de este sorteo. Los Gigantes escogen un alero delantero y un delantero centro. Dos posiciones en las que le hace falta, porque sabemos que no solamente Tremont Waters va a llegar tarde, sino que también George Condit puede llegar tarde. Y entonces Daniel Jafet Romer puede jugar esas posiciones de delantero y centro. Domínguez le va a ayudar muchísimo en esas posiciones de alero delantero, donde todavía no tenían jugadores claros en esas posiciones que pudieran ayudar a Condit y a Waiters cuando estos estaban, que tenían esas lagunas en esas posiciones. Ahora no las tienen una rotación bastante buena con estos novatos, consiguiendo jugadores en las posiciones que le hacían falta al equipo de los Gigantes de Carolina. En el pick 4 de la tercera ronda escogieron un armador. Todos sabemos que Waters va a llegar tarde, así que otra selección rumbo a intentar cubrir un espacio en una posición donde tu jugador estrella pues no va a estar desde el principio de la temporada. Así que los Gigantes hicieron muy buenas selecciones cubriendo los espacios que tenían débiles en su equipo, y estos novatos junto a los veteranos que va a tener ese equipo como Bimbo y Filiberto este año, va a ser un equipo de los Gigantes de Carolina aún más interesante de lo que fue el año pasado, pero siempre dependiendo de qué va a hacer Waiters, de qué va a hacer Josh Condit, cuándo van a llegar y de los refuerzos que le pongan al lado a estos jugadores. Pero se espera muchísimo de Driande Domínguez y de Daniel Jafet Romer. En cuanto a los cariduros de Fajardo, ellos escogieron en el pick 5 a Dimensio Vogue, jugador que se esperaba que se fuera antes en el draft. Esto no pasa, llega hasta ese quinto pick. Jugador de 25 años, alero delantero de 6'6 de estatura. En División 1 tuvo promedio de 11.7 puntos, 5.8 rebotes, una asistencia, 45.8% de campo, 33.6% de 3 puntos y 71% del tiro libre. Jugador que está ready para jugar baloncesto superior nacional y un jugador que va a ayudar bastante a unos cariduros de Fajardo que van a sufrir mucho al inicio de la temporada en lo que a su plantilla se refiere. Un equipo que le hacen falta jugadores en la posición de alero, que le hace falta en la posición de delantero, la posición de centro y en la posición de armador. Así que un equipo que le hacen falta jugadores en prácticamente todas las posiciones, aunque usted no lo crea, porque John Holland no va a estar desde el principio, Alex Abreu seguramente no lo esté. Ellos no tienen centros nativos importantes para tener una rotación de hombres grandes sólida. Así que por eso mismo ellos escogen a Miguel Santos en la tercera ronda, en el pick 5, jugador de apenas 20 años, 6'11 de estatura. Participó con las selecciones juveniles de Puerto Rico en el U17 y U19, en esos dos mundiales, y en el Campeonato FIBA América U16. Actualmente está con Coamo en la Liga Puertorriqueña. Apenas juega y su promedio son de 1.7 puntos cuando está en cancha, pero jugador que todavía a los 20 años se pudiera desarrollar, y 6'11 de estatura no se consigue en ninguna parte por ahí. Un jugador para tenerlo en la rotación y que pueda ocupar espacio cuando entra a cancha, a ver qué le puede dar a estos cariduros para solidificar esa rotación junto con los refuerzos. En la primera ronda, sexto pick de primera ronda, Jace Ferris fue el escogido por los cariduros, así que en el quinto pick se llevan a Dimensio Vogue, en el sexto a Jace Ferris, escolta de 23 años, 6'5 de estatura. En División 1 con Texas tuvo promedio de 6 puntos, 2 rebotes, 37% de campo, 35.8 de 3 y 74 del tiro libre. A este equipo le hacía falta cada una de las piezas que escogieron. Escogieron un escolta, en esa posición estaban finitos, escogen un alero delantero que también estaban finitos y escogen un jugador centro a desarrollar que no tenían ninguno ahora mismo, a excepción de Piwi García, que fue la adquisición en temporada muerta para los cariduros de Fajardo, equipo
muy bueno, que va a batallar, pero que hay piezas que le llegan tarde y tenían mucho espacio en su rotación que con estos jugadores la llenaron definitivamente. Vamos a pasar con los Atléticos de San Germán. Los Atléticos en la primera ronda, en ese pick 7, cogieron a Nicolás Guadarrama, jugador delantero de 6'5 de estatura. En la División 1 tuvo promedio de 10.9 puntos, 5.7 rebotes, 44.5% de campo, 34.6 de 3 puntos y 67 del tiro libre. También en esa primera ronda, en el pick 11, escogieron a Antonio Gordon, jugador de 21 años, delantero de 6'9, que en División 1 con Kansas State, con Louisiana y con Oklahoma Christian tuvo promedio de 4.7 puntos, 3.8 rebotes, 41.9% de campo, 22% de 3 puntos y 56% del tiro libre. En segunda ronda, en el pick 8, escogieron a Miguel Miranda, jugador escolta delantero de 6'6". En la NCAA tuvo promedio de 12 puntos, 4.9 rebotes, 1.7 asistencias con Wallace State. Tiró para un 44% de 3 y un 77% del tiro libre. También en segunda ronda, pero en el pick 10, escogen a Nathan Gale, jugador escolta de 6'4 de estatura, quien en División 2 tuvo promedio de 15 puntos, lanzando un 47.8% de campo, un 45.9 de 3 puntos y un 87.6 del tiro libre. San Germán es otro equipo que escogió lo que necesitaba. Se va a un C-Branch, cojo a un jugador como Nicolás Guadarrama de 6'5 de estatura y a un jugador como Antonio Gordon de 6'9. Con esto solidifico lo que es la rotación de hombres grandes. San Germán está solidificando esa rotación de jugadores desde la posición 3 a la posición 4 y 5 junto con los refuerzos. Sabemos que Holly Jefferson es el refuerzo de este equipo. Así que ese espacio que dejó Onsi puede ser llenado por estos dos jugadores jóvenes junto a Josué Erazo, que deben ser los encargados de que ese espacio que va a dejar Onsi Branch no sea determinante para los Atléticos durante esta temporada. Así que San Germán en sus primeros 2 picks escogió jugadores en las posiciones que necesitaba, en esos vacíos que tenía la rotación del equipo, y jugadores con proyección que puedan ayudar. En el caso de Guadarrama, un jugador de 6'5", que anota bastante bien, tiene un buen porcentaje del triple y que parece ser que es un jugador que tiene buena arma ofensiva. En la segunda ronda ya San Germán entonces está en búsqueda de tiradores. ¿Por qué? San Germán fue uno de los peores equipos que lanzó desde la zona de 3 puntos la pasada temporada. Así que en la segunda ronda escogen 2 escoltas, uno de 6'6", otro de 6'4". Miranda anota un 44% del triple. En el caso de Gale, anota un 45.9% del triple. Sabemos que nada se compara donde jugaron estos jóvenes a jugar ahora en el BCN. Esos promedios deben bajar, pero anotar más de un 40% del triple, eso tampoco se consigue todo el tiempo por allí. Y en la liga, pues hay que probar a estos muchachos. Si resultaran, pues San Germán entonces tendría tiradores, algo de lo que careció la pasada temporada, y eso lo podemos ver en las estadísticas. Solamente Moni Rodríguez y TJ Fernández son jugadores confiables desde el área de los 3 puntos, y tampoco es que sean tiradores naturales como lo es Isaac Sosa, como lo fue en un pasado Larry Ayuso. Así que estamos viendo otro equipo que fue a cubrir sus necesidades, pero sin sacrificar lo que es el talento. Escogieron el mejor talento disponible para la necesidad que tenía el equipo. Pasamos con los Indios de Mayagüez, equipo que buscó tener esos picks en el sorteo. Consiguieron el pick 8, escogieron a Jonet Walker, jugador armador de 19 años, 6 pies de estatura, con overtime elite, tuvo promedio de 13 puntos y también participó con las selecciones en el U16, en el Campeonato FIBA América U16 y en el Mundial U19. En segunda ronda escogen a Bradley Soldevila, jugador delantero de 6'8", juega en la Liga Puertorriqueña con Juncos, teniendo promedio este año de 7.6 rebotes, y a Eduardo Peralta en el pick 6, jugador delantero también de 6'5", que en la Liga Puertorriqueña con Corozal tiene promedio de 10 puntos y 5.7 rebotes. Los Indios con Jonet Walker, es complicado el hecho de que Mayagüez tiene demasiados armadores. Entendemos entonces que o Kyle Viñales va a pasar a jugar de escolta,
o quizás no va a venir o va a llegar tarde. Hay que ver qué pasa con Bishop, Georgie Pacheco, porque tienen muchos armadores y ahora pues escogieron a otro más en ese primer turno, que es John Walker, que es otro de los jugadores de los cuales se espera que en esta liga pues pueda posicionarse como un jugador consistente dentro de la rotación de algún equipo, y los Indios de Mayagüez entiendo que bajo la tutela de Cristian Dalmau le van a dar la oportunidad. Bradley Soldevila y Eduardo Peralta pues son jugadores que se pueden ganar un espacio en la rotación en esas posiciones de delantero donde los Indios de Mayagüez quizás necesiten algún jugador extra para ver cómo puede ganarse los minutos, quizás unos 5 minutitos, 6 minutitos que en algún momento le puedan brindar a este equipo, pudieran ayudar bastante, pero son jugadores que se tienen que ganar su posición en este equipo de los Indios de Mayagüez, un equipo que esta temporada está bastante lleno y bastante cubierto en todas las posiciones. Tienen una rotación muy buena y bastante sólida. El upgrade de los Indios de Mayagüez lo vamos a ver cuando hagamos el análisis de los equipos. Se van a dar cuenta de que estos Indios de Mayagüez no son los mismos Indios de Mayagüez del año pasado. Son unos Indios de Mayagüez mucho, pero mucho más completos. En el caso de los Cangrejeros en su primer turno de primera ronda, en el pick 9, escogieron a Jaden Martínez, jugador del 6-7, que en División 1 tuvo promedio de 10 puntos, 6 rebotes, 44% de campo, 38.5 del triple y 66 del tiro libre. Un equipo que necesita jugadores grandes. A eso le añadimos a José Huitián y Ramón Clemente en esa posición de delantero, así que Jaden Martínez debe tener bastantes minutos, debe ser uno de los primeros cambios, si no el primer cambio del refuerzo de Ramón Clemente, el que sea que juegue esa posición de delantero. Con 6'7" de estatura debe ayudar mucho a estos cangrejeros que están bien, bien finitos en esas posiciones. En segunda ronda escogieron a Isaiah Palermo con el pick 1 de segunda ronda y a Chauncey Hawkins en el pick 3 de segunda ronda. En ese pick 1, Palermo es un jugador de 6'7" de estatura, que en Estados Unidos la NCAA tuvo promedio de 6 puntos con Little Rock Trojans, 2 rebotes, 1 asistencia, 41.9% de campo, 26.7% del triple y 70% del tiro libre. En el pick 3, con Chauncey, consiguen un armador de 5'8", 23 años, que en División 1 tuvo promedio de 11 puntos, 38.9% de campo, 29.6% del triple y 77 del tiro libre. Así que otro equipo que fue a buscar jugadores jóvenes que le puedan ayudar en los espacios que tienen. Este sorteo fue uno donde no se buscó el mejor talento disponible porque sí, sino que voy a buscar el mejor talento respecto a las necesidades que tengo. Como ya mencioné en el caso de San Germán, hemos seguido viendo que los equipos se han movido en esa dirección, contrario a otros años donde se escogían jugadores aunque no los necesitabas, pero como era el mejor talento disponible, lo escogía para intentar cambiarlos luego o ese tipo de dinámica que se daba antes. En este sorteo la mayoría de los equipos se fueron a escoger lo que necesitaban, pero sin perder de vista el talento de estos muchachos. Así que los cangrejeros no fueron la diferencia, necesitaban altura en el equipo, estaban bien finitos, escogieron 2 jugadores de 6'7" y necesitaban un armador. Luego de la salida de Filiberto Rivera y el retiro de José Juan Barea, escogieron a Chauncey Hawkins, jugador que les puede ayudar bastante en esa posición de armador, creando una nueva cultura dentro de los cangrejeros. Esperemos que así sea, que vayan a reconstruir con estos jóvenes poco a poco y con los jugadores que ya tienen, porque era un equipo que se estaba quedando bastante viejo. Necesitaban esta inyección de juventud y de jugadores role players que hagan el trabajo. Se han quedado por 2 años consecutivos en playoff, específicamente en la primera ronda. Necesitan salir de allí para ser exitosos. Un equipo con muchos nombres los pasados 2 años, pero que no ha logrado el éxito. Este año esperemos que sea el principio de esa construcción. Los Capitanes de Arecibo escogieron a Marlon Hargis en el pick 10 de la primera ronda, jugador de 6'7" de estatura, alero delantero que en División 1 tuvo promedio de 5.6 puntos, 2.8 rebotes,
42.7% de campo, 33.9 de 3 puntos y 82% del tiro libre. En la segunda ronda, con el pick 5, escogieron a Joshua Colón, armador de 5'10 de estatura, que en División 1 con forehand tuvo promedio de 6.7 puntos, 34.8% de campo, 31% de el triple y 81% del tiro libre. En la tercera ronda escogieron en el pick 10 a Juan Muñoz, armador de 6 pies de estatura, que en División 1 con Longwood tuvo promedio de 9.9 puntos, 2.5 rebotes, 2 asistencias, 39% de campo, 38.5 del triple y 80 del tiro libre. Un equipo de los Capitanes que también necesita juventud, que ya sabe que Walter Hodge va a llegar tarde, que van a depender de las figuras de Jonathan Rodríguez, de David Huertas y Víctor Liz al comenzar la temporada. Marlon Hargis debe tener tiempo de juego en este equipo de los Capitanes de Arecibo. Sabemos que es un equipo también bastante cargado en lo que son sus rotaciones, pero que necesitan juventud y pueden empezar dándole los minutos necesarios a este jugador de 6'7 de estatura, incluyendo también a Joshua Colón y a Juan Muñoz en esas posiciones de armadores. Y estos jugadores pudieran entonces probarse en la liga y ayudar. Son dos jugadores que vienen de jugar División 1 y de tener unos promedios bastante decentes. Un equipo que parecía que el barco se iba a hundir, pero han logrado resurgir de nuevo y lo han hecho bastante bien. Pasando a los campeones vaqueros de Bayamón, estos escogieron a Brian González y a Robert Nieves. En el caso de González fue en el pick número 12 de primera ronda. Este jugador es una escolta de 6'3 que juega en la Liga Puertorriqueña con San Juan. Tiene promedio de 16.8 puntos y 4.6 rebotes. En el caso de Nieves, fue escogido con el pick 2 en la segunda ronda. Tiene marca de 9 puntos y 3 rebotes en la Liga Puertorriqueña y es un armador escolta de 6'2 de estatura. Realmente los Vaqueros de Bayamón es un equipo que está bastante cubierto, no necesitan mucho, eso sí. Angelito Rodríguez puede llegar tarde, tienen más que a Javi González en esa posición, quizás por eso traen a estos muchachos a ver qué le pueden dar en los entrenamientos y si pueden darle minutitos buenos a este equipo. Los pocos minutos que puedan tener estos muchachos en esa posición de armador, tienen que aprovecharlo y demostrar que pueden ganarse los minutos de juego. Es lo que Angelito se reporta a este equipo de los Vaqueros, que es el equipo campeón. 2 jugadores del patio, eso me gustó mucho. Se escogió bastantes jugadores de aquí, de la Liga Puertorriqueña de Puerto Rico, y eso aporta mucho al desarrollo de estos muchachos de cara al futuro. Y jugadores que realmente tienen opciones de, por su estatura y la posición que juegan, tener algún tipo de rol dentro de los equipos. Pasamos con los Piratas de Quebradillas, que vinieron a escoger en la segunda ronda con el pick 7 a nada más y nada menos que a Mickey Woods, jugador de 6'1 de estatura, 31 años, es un armador escolta. El reggaetonero en la Liga Puertorriqueña tiene promedio de 4.6 puntos y 3.8 rebotes. En la tercera ronda con el pick 7 escogieron a Brian Nieves, jugador armador de 5'11 de estatura, 22 años, que en la Liga Puertorriqueña con Manatí tiene promedio de 20.9 puntos y 3.8 rebotes. ¿Qué puedo decir de estas selecciones? Algo rara la selección de Mickey Woods. Marketing al 100%. Yo no sé quién para juzgar. Hay que ver cómo se desempeña dentro del tabloncillo. Pero quizás habían otros jugadores que podían ayudar más. Un equipo que del banco necesitan buenas piezas y podían quizás encontrar una mejor pieza que ayudara mucho a Pachi Cruz, especialmente en el inicio de la temporada, donde hay que ver cuando Philip Wheeler se integre, cuando se le integren los refuerzos, quiénes van a ser, cómo pueden ayudar a este equipo a ser mejor. Hay que ver cómo pueden reforzar ese banquillo de los Piratas de Quebradillas, que la pasada temporada le pasó factura cuando Wheeler salió. Esta temporada no puede ser así. Han mejorado un poco, pero podían tener unas mejores piezas en ese pick 7 de segunda ronda. No fue así. En el caso de Brian Nieves, un jugador que se puede probar con Willow Cruz, con Jojo Walker, que son armadores de este equipo, y ver si puede encontrar un espacio en la plantilla al final, dentro de los 12 de los Piratas, y tener sus minutitos de juego, aprovecharlos al 100%. En el caso de los Mets de Guaynabo, estos escogieron
En la segunda ronda, en el pick 9, a Miguel López, participa con la selección de Islas Vírgenes, jugador escolta. También escogieron en la tercera ronda, en el pick 3, a Ebube Ezeagmula, jugador de 25 años, 6'6 de estatura. Tuvo con Manhattan College en el año 2020-2021, promedió apenas 1.6 puntos por juego, 3.6 rebotes, 58.8% de campo y 100% del tiro libre. Y en el pick 3 de la cuarta ronda, escogieron a Oenis Medina, jugador delantero centro de 6'8 de estatura. Jugó en División 2, donde tuvo promedio de 2 puntos, 1.9 rebotes, 51.8% de campo y 48.5% del tiro libre. Aquí son jugadores que también tienen que venir a practicar, a ganarse ese tiempo de juego. En el caso de Miguel López, un escolta, puede tener un espacio en los Mets de Guaynabo en esa rotación, luego de salir de Ticuán Rolón, de salir de Kyle Viñales, puede ganarse un espacio en la rotación de los Mets y solidificar el banquillo de unos Mets de Guaynabo que la pasada temporada le hace falta. Bube es un jugador que junto a Onsi Branch y Enrique Ramos puede hacer un buen trabajo en los minutitos que pueda tener. Y Oenis Medina también. Son dos jugadores que van a estar en esas posiciones de delantero, que pueden solidificar lo que esa rotación de hombres grandes, jugadores a futuro, que en esta liga jugadores de 6'6, 6'8 pueden hacer bien el trabajo en la posición de delantero si tienen fortaleza y si van duro el rebote. Es algo que no es nuevo, es algo que ya hemos visto con múltiples jugadores en nuestra liga de baloncesto de aquí de Puerto Rico. Así que un equipo que también escogió jugadores para solidificar lo que es el banquillo y para que se vengan a probar a ver si pueden completar la plantilla de esta temporada. Pasando a los Grises de Humacao, los Grises, que es el último equipo, escogió en tercera ronda su primer novato en el pick 1 con Ezequiel Colón, jugador escolta de 6'3 de estatura. En esa misma tercera ronda escogió a Giovanni Pastrano, jugador de 6'3 de estatura, un escolta que juega en la liga puertorriqueña con Fajardo, tiene promedio de 6 puntos y 5.9 rebotes. Y en la cuarta ronda, con el pick 1 también, escogió a José Pérez, jugador armador de 6'1 de estatura, que juega en la liga puertorriqueña con Las Piedras, tiene promedio de 14.6 puntos por desafío. Tanto Guaynabo, Quebradillas, Humacao, Bayamón, escogieron jugadores que ya para esos picks pues no era el mejor talento, pero son jugadores que van a pelear por un puesto dentro de los equipos, jugadores que pudieran ayudar a ser ese jugador 10, 11 y 12 y esperar su turno. Hay que ver cómo se desenvuelven en lo que es las prácticas, cómo buscan dar lo mejor de sí en cada uno de los minutos que se les dé, pero son jugadores de aquí. Se escogió bastante jugador de la liga puertorriqueña que se van a probar en esas prácticas con otros jugadores que no fueron seleccionados y con jugadores que fueron escogidos en otros casos en primera ronda. Todos los escogidos en segunda y tercera ronda de Manatí, Ponce, Carolina, Fajardo, San Germán, Mayagüez, Santurce y Arecibo van a buscar un espacio en la rotación. Quizás no todos van a conseguir estar finalmente en la plantilla. Sabemos que la mayoría de los equipos tienen muy pocos espacios para cubrir. La mayoría ya tienen sus rotaciones bastante sólidas. En el caso de Manatí es un equipo muy sólido si le llega a todo el mundo. Si no, pues estos novatos pudieran ayudar. En el caso de Ponce lo mismo. En el caso de Carolina, pues es un equipo que quizás tiene un poquito más, un margen un poco más amplio para tener a sus 3 novatos esta temporada. Fajardo también. San Germán, los de segunda ronda, pues tienen que ganarse el espacio porque en la primera ronda San Germán escogió 2 jugadores que llenan el espacio que deja Onsi Branch, así que los otros 2 pues tienen que buscar ese espacio en la rotación y pelear con los que ya están
como Villamar, los jugadores de aquí, de San Germán, Kenneth Santos y Javier Quiñones. Esos tres tienen que pelear su posición en el equipo con estos novatos que van a llegar a buscar establecerse en una liga profesional como lo es Puerto Rico. De la misma manera, Bradley Soldevila y Eduardo Peralta en Mayagüez. Podemos decir que lo mismo con Joshua Colón y Juan Muñoz en Arecibo. Son jugadores que tienen que buscar ese espacio en la rotación, ganárselo en las prácticas con responsabilidad y haciendo lo que saben hacer. Mi gente, esto fue lo que pasó en el sorteo 2023. Estos jugadores, estos novatos, pueden ayudar a cubrir los espacios que tenían los equipos en diferentes posiciones. Todos escogieron lo que necesitaban. Unos, obviamente, decidieron mejor que otros. Uno tuvieron la oportunidad de escoger mejor talento que otros, pero eso es en el papel. Hay que ver cuántos de estos jugadores novatos llegan a jugar esta temporada en la liga. Hay que ver cómo se adaptan a ella y cuántos de ellos van a tener la oportunidad realmente de jugar, de tener minutos y probarse en nuestro baloncesto superior nacional, que al final es lo más importante. De nada vale coger a estos muchachos y cuando lleguen no vean ni un minuto de cancha y se queden allí calentando el banquillo, jugando briscas con otros jugadores. Hay mucho talento en este draft, muchos jugadores altos, de más de 6'5 de estatura, muchos jugadores de 6'7, jugadores de 6'9, incluso jugadores de 6'11, que eso ayuda mucho a los equipos que normalmente pues carecemos de hombres grandes, de jugadores altos, y ahí es donde vienen los refuerzos. Estos jugadores pudieran cambiar un poquito eso de que a la siguiente temporada, si no, pues consagrarse como jugadores de rol importantes, viniendo del banco y haciendo el trabajo. Mi gente, esto fue Surtido Deportivo. Nos vemos en la próxima, que serán muy probablemente o un video de noticias de las últimas firmas de refuerzos y jugadores, si alguna, quizás cambios, o si no, nos estaremos viendo en lo que serán los análisis antes de que empiece la temporada de cada uno de estos equipos y hablaremos más o menos de qué posiciones deben de quedar en sus respectivas secciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify y aquí por nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo. Dale like, dale a la campanita, comenta y comparte para que otros también disfruten de nuestro contenido. Y si es de un pueblo cercano a San Germán, recuerde todos los sábados de 6 a 6:30 de la tarde escuchar Radio Sol 1090 AM, donde allí hablamos del resumen semanal de noticias del mundo del deporte, especialmente de lo que está pasando en el deporte en Puerto Rico. Esto fue Surtido Deportivo. Nos vemos en la próxima.